Antes de empezar con el video, queremos mandar saludos a Valeria Cañas por el 11 de abril y a Marian por el 28 de abril. Y ahora sí, sin más, espero que disfruten de este video. Un romance egoísta. Capítulo 7. A fuego lento. El toque de Iseon era como siempre, suave y familiar, casi tierno, pero por alguna razón Yumin no se sintió cómoda esta vez y lo apartó. Estoy bien, murmuró con una sonrisa tensa. Solo estoy cansada. Iseon aceptó su excusa en silencio, aunque algo en su pecho se revolvió con una sensación nueva. Por cierto, ¿qué fue lo que dijiste antes? Perdón, me distraje un poco, dijo ella haciendo como si el contacto anterior no hubiera existido, como si nada hubiera cambiado. Solo te preguntaba si querías ir a ver a mi padre conmigo, dijo restando la importancia con un tono despreocupado. Pero creo que podría ser una carga para ti, así que olvida lo que dije. Puedes ir a verlo cuando quieras, no hay prisa. Yumin asintió, pero por dentro algo se tensó en ella también. Había pasado tiempo desde que visitó al profesor King. Luego giró sobre sus talones y caminó hacia el aparcamiento, hacia el coche de Iseon. El eco de sus pasos parecía llenar el silencio que había dejado entre ambos, e Iseon la observó alejarse con la sensación persistente de antes, porque Yumin nunca antes había rechazado su toque, jamás. Yumin llegó a casa cansada. Había sido un largo día y aunque lo único que quería era acostarse y no pensar, justo en ese momento su celular vibró con un mensaje de Yondo preguntándole qué estaba haciendo. Ella respondió con la verdad y le contó que hoy había visto a su ex. Después de eso no hubo respuesta, ni un mensaje, ni un emoji, ni una reacción. Y al principio pensó que tal vez era tarde y él se había quedado dormido, pero cuando amaneció y seguía sin noticias de Yondo, a Yumin empezó a parecerle extraño. Él siempre respondía, además era una persona mañanera, y mientras pensaba en si debía escribirle otra vez, le llegó una nueva notificación, pero no era de Yondo. Era un mensaje de su madre, quien había tenido un accidente y ahora estaba en el hospital. Yumin se vistió a toda prisa mientras intentaba llamar a su madre, pero no contestaba. Buscó las llaves del auto solo para recordar que el día anterior se lo había prestado a Yuhui, y cuando salía del apartamento recibió otra llamada. Contestó sin mirar quién era, pensando que era su madre, pero no, era Yondo. Al notar la urgencia en su voz, le preguntó qué pasaba y pronto ella le explicó toda su situación. Escucha, Yondo, debo ir a tomar un taxi, te escribiré después. No, espérame afuera, paso por ti en 5 minutos. Le interrumpió él y así fue, ya que 5 minutos después ya estaban de camino al hospital. Durante el trayecto, Yumin se tranquilizó lo suficiente para acordarse y preguntarle a Yondo por qué la había llamado. Bueno, como no respondí anoche, pensé en proponerte en que pasáramos la tarde hoy juntos, contestó él. Luego, sin rodeos, agregó: ¿Y cómo te fue con tu ex? ¿Se sintió como antes? Yumin negó con la cabeza sin pensarlo mucho. No fue emocionante, más bien me dejó agotada. Pensé demasiadas cosas y ninguna buena, ya sabes, cosas que ni valen la pena repetir. Después de eso, Yondo no preguntó más. Cuando llegaron al hospital, la madre de Yumin ya los esperaba sentada en la sala de espera, sin signos de gravedad, pero con su actitud de siempre. Tenía que venir a urgencias para que vinieras a verme. Solo fue un tobillo torcido, me caí bajando las escaleras del metro cuando iba a dejarte un poco de kimchi. Mamá, podrías haber dicho y yo lo recogía. ¿Y cuándo ibas a venir? ¿En 5 años? Yumin resopló, pero antes de poder responder, su madre miró detrás de ella algo confundida. Oye, niña, ¿la persona que está atrás, la veo yo o ya empiezo a alucinar? Fue entonces que Yumin se dio cuenta de que no había presentado a Yondo. Cuando lo hizo, su madre lo observó de arriba abajo y sonrió sin disimulo. No sabía que mi hija tenía amigos tan guapos. Yumin intentó detener a su madre, pero como de costumbre fue inútil. Mientras tanto, Yondo tomó el bolso con kimchi de las manos de Yumin en un gesto natural. Sí, un gesto simple, caballeroso, que no pasó desapercibido de la madre de Yumin. Cuando llegaron a casa de la señora Miyu, Yumin intentó poner fin a la deuda moral que sentía con Yondo, pero él, tan sereno como siempre, negó y le ofreció quedarse a ayudar. Fue un gesto amable, sí, aunque por dentro Yumin se sintió como si estuviera aprovechándose de su amabilidad. Aunque eso duró poco, porque apenas cruzaron la puerta, su madre, que venía armada con curiosidad y sinvergüenza, se convirtió en una ametralladora de preguntas. ¿Cómo se conocieron? ¿En qué trabajas? ¿Cuánto mides? ¿Qué edad tienes? ¿Estás soltero, solo y suelto? Yumin por un momento quiso que la tierra la
tragar y le escupiera lejos, pero la gota que colmó el vaso fue cuando su madre, tan directa como siempre, soltó: «Ay, si estás soltero, ¿qué piensas de mi adorable Yumin?». No, así que la adorable Yumin no tardó en intervenir, roja como un semáforo para rescatar lo que le quedaba a su dignidad. Afortunadamente, Yondo no parecía ni ofendido ni incómodo. Tampoco se rió, lo que de alguna manera fue peor. Solo respondió con esa calma impenetrable que siempre tenía, como si las preguntas de una madre intrometida fueran parte de su rutina diaria. Más tarde, luego de limpiar y ordenar entre los dos, Yondo se despidió con una reverencia cortés y agradeció toda la comida que la señora Miyu le había entregado, probablemente suficiente para alimentar a un equipo de fútbol. Ella, encantada con su nuevo invitado, no se quedó atrás. «Vuelve cuando quieras, cariño, eres un encanto». Y por supuesto, Yondo supo cómo ganarse el último punto del día. Venga a mi restaurante con Yumin, yo las invito a comer. Oh, Yumin los miró a ambos, charlaban como si fueran viejos conocidos, y ella era básicamente un adorno en la escena. Y sí, tuvo que admitir que le sorprendió verlos llevarse tan bien, tan fácil, tan natural. No era lo que esperaba, de hecho, no sabía bien qué esperar, pero definitivamente no era eso. Cuando por fin regresaron al departamento, Yumin volvió a agradecerle por todo. Estaban parados frente a su puerta cuando él le devolvió la bolsa de kimchi. No te preocupes, es algo que quise hacer. Debes estar cansada, será mejor que entres. Ella estiró la mano para tomar la bolsa, pero él no la soltó, simplemente la sostuvo, no con fuerza ni con prisa, solo la sostuvo. Yumin lo miró confundida. Él, en cambio, no dijo nada, como si esperara. Entonces Yumin, sin pensarlo mucho, preguntó: «¿Te gustaría tomar una taza de café antes de irte?». Y así, sin necesidad de palabras grandes ni gestos exagerados, Yondo sonrió, no triunfante sino sutil, porque aunque no lo había dicho, había esperado esa pregunta, un intento por alargar ese momento sin cruzar la línea. Una vez dentro del departamento, Yumin no supo por qué de pronto se sentía tan torpe. No era como si fuera la primera vez que estaba a solas con Yondo, pero ese silencio compartido tenía un sabor distinto. Cuando él terminó su taza de café, Yumin se levantó enseguida para llevárselo al fregadero. Excusa perfecta para poner su cerebro en orden y de paso evitar mirarlo a los ojos por un momento. Mientras abría el grifo, escuchó su voz detrás. ¿Puedo echar un vistazo a tu sala? Claro, respondió sin girarse. Tu casa está muy limpia, comentó él con ese tono neutral que parecía inocente. ¿Lo dices por el desastre de la vez pasada? Yumin se rió nerviosa. Bueno, normalmente trato de mantener todo ordenado, pero ya sabes cómo es. A veces el trabajo no te deja ni respirar ni menos limpiar. Yo trato de hacerlo antes de irme al trabajo y al regresar también. Yumin soltó un resoplido y sin pensarlo lanzó. Claro, lo dices porque sabes que no puedo comprobarlo. Entonces, estás invitada la próxima vez a que lo compruebes, replicó él sin titubear, y Yumin se quedó quieta. Esa frase, dicha con una voz más baja que de costumbre, no fue un susurro, pero le heló la espalda por igual, no por miedo sino por la cercanía que empezaba a notarse entre líneas. Yondo no hablaba mucho, pero cuando lo hacía era preciso. Me has invitado 2 veces a tu casa, pero yo nunca he tenido la oportunidad de hacerlo. Y en medio de esa frase, a medio terminar, Yumin ni siquiera notó lo que estaba haciendo con el agua hasta que sintió cómo él tocaba sus brazos. Se había acercado lo suficiente como para tomarle las mangas y remangárselas con calma, evitando que siguiera empapándose. Ese gesto fue tan inesperado como delicado. No cruzó ninguna línea, fue íntimo pero no invasivo. Una simple remangada bastaba para desarmar cualquier defensa. Vivo en el 502. Continuó él, con la voz suave sin dejar de hacer lo que hacía. Cuando vayas, solo sube al 5.º piso. No quiero que te confundas bien. Yumin apenas se atrevió a moverse. Yondo estaba solo a un palmo de distancia y su aroma, suave con notas cálidas, ya se le estaba quedando grabado en la memoria. Todo en esa escena gritaba algo que ninguno de los dos estaba dispuesto a decir todavía, pero naturalmente se estaba cocinando a fuego lento. Mientras tanto, en otro lugar, Soyeon observaba su teléfono con una mezcla de impaciencia y ansiedad. No había recibido ni un mensaje de Yondo ni de Yumin para contarle cómo le había ido con su ex. Esperaba que las cosas entre Yumin y su ex hubieran ido lo suficientemente bien como para despejarle el camino hacia Yondo. Su mente no dejó de trabajar mientras se distraía con esas ideas, y justo cuando estaba perdiendo el hilo de sus pensamientos, su manager se acercó con noticias. Tenemos un problema con se solicita un chef, le dijo con un
tono urgente. Al parecer, el chef principal no podría asistir y tenían que encontrar un reemplazo de inmediato. La noticia la sorprendió, pero también le dio una idea, y un plan se fue formando en su mente casi al instante. A veces, el caos solo es una oportunidad, pensó. Y al día siguiente, John-do recibió una oferta que sin duda sería difícil de rechazar. Una cadena televisiva importante le extendió una propuesta increíble. Tras discutirlo con Tae-gun, quedó claro que era una oportunidad única y John-do no podía dejarla pasar, aunque en su mente había algo que le daba vueltas. Eso no era casualidad. Estaba seguro de que So-young estaba detrás de todo esto. Sin embargo, no lo dijo en voz alta. Aunque lo intuía, decidió dejar de lado esas sospechas por un momento y en lugar de rechazar la oferta de inmediato, recordó las palabras de Yumin, lo que lo hizo detenerse a pensar. Tae-gun, por su parte, no podía estar más feliz. Finalmente parecía que John-do estaba considerando su consejo y aceptando la oportunidad. Y al día siguiente, tal como John-do había sospechado, en el set de grabación de Se solicita un chef, So-young apareció con una sonrisa amplia rodeada por el equipo de producción. Sí, se acercó a él con una actitud tan natural que parecía como si apenas se estuvieran conociendo. Espero que podamos trabajar bien juntos, Chef John-do, dijo con tono cordial aunque algo cargado de intenciones, mientras mantenía su mirada fija en él, quien mantuvo todo el tiempo su expresión indiferente. En otro lugar, Yumin no podía evitar sonreír de felicidad. La reunión de negocios había ido de maravilla, y ahora su pequeña empresa de bolsos estaba dando un gran paso en el mundo de la moda. Habían firmado un contrato importante y pronto tendrían más manos para ayudar en la producción. Todo parecía encajar perfectamente, como si estuviera viviendo un sueño del que no podía despertar. Yo-hoy, al verla tan feliz, no pudo resistirse a molestarla un poco con su conocido tema pendiente con John-do, y al escucharla, Yumin se sintió en apuros. ¿Qué pasa? ¿Aún sigues negándolo? Tu cercanía con John-do es tan obvia. Dijiste que si él te pedía salir lo intentarías. ¿Y qué? ¿Están saliendo ya? ¿Escondidas? Se burló Yuhui riendo, pero Yumin, algo avergonzada, cortó rápidamente la conversación. Solo somos amigos, respondió evitando las preguntas directas. Yuhui, no dispuesta a dejarlo pasar, le dio un respiro. Y en lugar de insistir, cambió de tema hacia las grabaciones del programa Se solicita un chef. Yumin, aún sorprendida por la decisión de John-do, estaba emocionada por él también. Después de todo, era un paso importante. Habían quedado para verse después de la grabación y hablar de todo, pero mientras su amiga seguía charlando sobre el programa, Yumin se distrajo intrigada por una noticia. Hong So-yeon también participaría en el programa de hoy. No era que le molestara la idea de So-yeon asistiendo a ese tipo de grabaciones, no, pero había algo extraño en que, siendo actriz, volviera tan pronto para un segundo capítulo. Entonces, ambas recordaron algo que Tae-gun había mencionado, que So-yeon había ido al restaurante de John-do en una ocasión. Había hablado de ello como si fuera algo significativo, y eso hizo que Yumin se sintiera un poco inquieta. ¿No sería irónico que Hong So-yeon fuera quien recomendó a John-do por su comida?, comentó Yuhui medio en broma. ¿Quién sabe? A lo mejor hasta se enamoró de él a primera vista. Yumin no pudo evitar que un nudo se formara en su estómago al escuchar eso. Una sensación de incomodidad se apoderó de ella, algo que no era habitual en su actitud. ¿Celos? No podía ser, pero sin saber por qué, sí lo estaba. Así que decidió cambiar el rumbo de la conversación, ahora que el tema de amistades secretas había salido a colación. ¿Sabes qué? No entiendo por qué la gente guarda ciertos vínculos en secreto. No tiene sentido, a menos que sea una espía o algo así. ¿Quién necesita ocultar una amistad?, comentó Shuhui. Yumin asintió con una mueca pensativa. Había estado pensando últimamente sobre la extraña amistad que tenía con So-yeon. Tal vez no tenía nada que ver con ella. Después de todo, So-yeon era una persona famosa y Yumin no comprendía del todo su mundo, pero el hecho de que le pidiera que no le contara a nadie sobre su amistad le parecía raro. ¿Sería cuestión de cautela? Probablemente, pensó, aunque no podía dejar de sentir una ligera incomodidad al respecto. De regreso al set de grabación, todo parecía ir según lo planeado hasta que John-do le pidió a So-yeon que llenara una olla con agua. Sorprendida por la petición, no esperaba que él le hablara directamente y estaba a punto de cumplir con la orden cuando algo se le cayó, y al agacharse para recogerlo, su cabeza se chocó accidentalmente contra la tabla de cortar, desparramando todo lo que había encima. El ruido
fue estruendoso. Afortunadamente, Yondo reaccionó con reflejos rápidos, la protegió antes de que algo más pudiera caerle encima, y la producción tuvo que detenerse por un momento mientras verificaban que todos estuvieran bien. Soyeon, aún atónita, miró a Yondo, quien mantenía una postura distante y profesional. Cuando finalmente tuvieron un momento a solas, ella se acercó a él para asegurarse de que no pensara que lo había hecho a propósito. De verdad, créeme, no fue con ninguna mala intención, le dijo, algo avergonzada. Yondo asintió, pero antes de girarse y marcharse, le dijo algo que la dejó atónita. Solo para que quede claro, habría hecho lo mismo sin importar quién estuviera frente a mí. Después de eso se dio la vuelta dejándola con una expresión algo incómoda, intentando procesar sus palabras. Mientras tanto, la manager de Soyeon trató de suavizar el incidente pidiendo a la producción que editara la escena lo más posible para evitar malos entendidos entre los fans. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, unas horas después el incidente se filtró en los foros más populares con un título llamativo: La protegió a la velocidad de la luz. Y sí, la noticia también se esparció así, y pronto todos estaban hablando de Yondo y Soyeon. Yumin, por otro lado, que miraba la foto de Yondo en el perfil de su página, al ver la noticia se sorprendió por lo rápido que alguien podía ganar popularidad con una simple foto. Sin embargo, algo en su interior no se sentía del todo bien al mirar la imagen. Recordó cómo Yondo apenas solía posar para las fotos. ¿Cuándo había cambiado tanto? No obstante, sus pensamientos se vieron interrumpidos por un hombre que, por el olor, claramente había bebido de más. Se acercó a ella y con una sonrisa algo torpe le preguntó si tenía novio. Pero considerando que estaba sola y esperando a Yondo, Yumin decidió mentir para evitar una situación incómoda. En realidad estoy casada y mi esposo debe estar por llegar, respondió, esperando que el hombre se desanimara. Pero al parecer, él no estaba tan dispuesto a irse y decidió esperar, junto con sus amigos, a que el esposo apareciera. Y fue justo allí, cuando Yumin consideró que ya era hora de marcharse, que Yondo se acercó sigilosamente y le susurró al oído solo para que ella lo escuchara. Entonces, ¿la cita de hoy es entre mi esposa y yo? Yumin, sorprendida, casi gritó, y Yondo tuvo que ocultar una sonrisa al ver su reacción. ¿Esperaste mucho? Es de noche y puede ser peligroso, comentó Yondo echando un vistazo a los hombres, quienes, al ver su mirada intensa, se alejaron rápidamente. Está bien, no esperé mucho, respondió ella sin prestar mucha atención a los demás. Luego, cambiando de tema, le preguntó, ¿y cómo te sentiste en el set? ¿No fue incómodo? Yondo sonrió de manera enigmática. Había algo en su forma que la hizo sentirse un poco más nerviosa. En realidad, no pensé mucho en eso porque lo único en lo que podía pensar era en qué pensarías tú al ver el programa. Quería escucharlo directamente de ti. Yumin sintió que sus mejillas se calentaban, su cuerpo se tensó y no pudo sostenerle la mirada por mucho tiempo. Así que decidió apurarse y subió las escaleras hacia el parque, intentando esconder su vergüenza. Yo jamás podría haber hecho algo así, así que claro, estuviste increíble y tus reflejos son impresionantes, balbuceó mientras él la seguía tranquilamente. Estoy seguro de que tú también habrías actuado igual, Yumin. Pero justo en ese momento, sin previo aviso, Yumin, que estaba un escalón más arriba, se giró hacia él y en un impulso inesperado lo besó. Sí, lo besó. Pero ¿por qué lo hizo? Quizás Yumin ya comenzaba a reconocer algo en Yondo. A pesar de su fachada de frialdad, él tenía esa capacidad de consolar sin esfuerzo, como si su cercanía fuera suficiente para calmar cualquier tormenta. Aunque aún no lo conocía del todo, Yumin tenía la certeza de que Yondo era una buena persona, un amigo auténtico, amable, alguien que jamás la haría dudar. Sí, fue un beso impulsivo, casi un reflejo, pero al separarse de él y ver la sorpresa en sus ojos, Yumin no pudo evitar sentirse completamente avergonzada. Yumin, ¿qué significa esto? Su voz era suave, pero con un toque de confusión. Lo siento, solo actué sin pensar, respondió ella sintiendo como si el peso de la vergüenza la aplastara. No se atrevió a mirarlo a los ojos. No te lo pregunté para recibir una disculpa. Yondo, con una calma que parecía infinita, sostuvo sus manos mientras observaba cómo ella intentaba ocultar su rostro. ¿Te arrepientes de haberme besado? La pregunta flotó en el aire, pesada, pero Yumin no sabía cómo responder. Él sonrió levemente y se inclinó hacia ella, acariciando suavemente su cabello para ver su rostro. Estoy seguro que nadie vio que me besaste, así que sí. Empezó, pero Yumin, mortificada, lo interrumpió. Por Dios, deja de decir que te besé, se quejó.
su rostro ahora completamente rojo, y Yondo, divertido por su reacción, simplemente sonrió de manera enigmática. Pero a mí me gusta todo lo que tú me haces. Lo que sea que venga de ti está bien. Lo dijo con tal sinceridad que Yumin no pudo evitar sentirse aún más angustiada, aunque por dentro ella no podía creer que él hablara de esa forma tan intensa, tan romántica, sobre algo tan simple como un beso. Sin embargo, también se dio cuenta de que ella no tenía derecho a juzgarlo. Al fin y al cabo, había actuado por puro egoísmo, buscando algo que ni siquiera ella comprendía del todo. «Te besé por mezquindad, Yondo», musitó bajando la mirada, dándose cuenta por fin que en medio de su confusión solo había querido conocer el corazón de Yondo. El latir de su corazón no mentía, pese a no haber aclarado su situación ni sus emociones, pero ese beso había sido un impulso irrefrenable, una acción impulsiva y desordenada, llena de inseguridades, y eso la hacía sentirse más inmadura de lo que estaba dispuesta a admitir. Pero mientras ella luchaba con sus emociones, Yondo no parecía tan perturbado. Para él, el beso de Yumin podía no haber sido una declaración limpia de intenciones, pero sin duda quien se lo había dado sí lo era. Porque el sentimiento de querer a alguien no siempre es puro ni transparente. Las personas lo saben, por eso lo disimulan, lo enmascaran de formas que parezcan aceptables para los demás. Pero para Yondo, Yumin era lo suficientemente honesta como para mostrarle su vulnerabilidad, sus vergüenzas, las imperfecciones de su corazón. Era inocente en su confusión, y eso lo atraía profundamente. Está bien, aceptaré todo lo que me des, dijo él sin dudarlo. ¿Qué dices, Yondo? Te acabo de hacer algo horrible, respondió ella, incapaz de entender cómo él podía estar tan tranquilo. Ya te lo dije. Sonrió sin perder la calma. Pero a cambio, no me dejes solo ni a la deriva. Yumin, sintiendo que sus mejillas ardían de nuevo, apartó la mirada. ¿Quién en su sano juicio se resistiría a esa mirada? Pero al mismo tiempo se dio cuenta de algo más sobre Yondo. La forma en la que él amaba, tan incondicional, casi ciega, sin poner límites. Él esperaba amor y daba devoción sin pensar en el desgaste que eso podría provocar en él. Solo quería amar y ser amado, sin ser abandonado. Pero Yumin no quería que él se perdiera en un amor que lo dejara vacío. Yondo, yo aún no estoy preparada. Al igual que tú, también quiero darle un cierre a todo esto con mi exnovio. Probablemente no me tome mucho tiempo, pero ¿podrías esperarme? Yondo la observó en silencio. Sus ojos se abrieron de par en par, y luego, lentamente, sus labios se curvaron en una sonrisa suave y cálida. Por supuesto que sí, respondió mientras se apoyaba contra ella. La luz tenue de la ciudad caía sobre ellos, y se quedaron allí, sentados en las escaleras, con el murmullo lejano de la vida urbana alrededor, pero sin que nada de eso los tocara. Seung Eun-ha, alta, carismática y la nueva asistente de moda que empezaría a trabajar con Yumin y las demás chicas. Yumin la observó desde su lugar mientras la recién llegada saludaba a todas con entusiasmo. Su primera impresión fue positiva, y en ese momento se permitió un pequeño lujo emocional. Por primera vez en mucho tiempo sentía que su vida empezaba a equilibrarse. Su trabajo marchaba bien y en el amor, bueno, las cosas con Yondo aún no eran concretas, pero tampoco parecía escrita para salir mal. Estaba el universo por fin apiadándose de ella. Y el único problema era que Yumin parecía no haber leído los spoilers de su historia. El universo tiene un sentido del humor algo retorcido, pues resultaba que Seung-ha no era solo una asistente simpática, ella era alguien muy cercana a So-young. Y hablando del sentido del humor del destino, este parecía divertirse con la sincronicidad, pues mientras se dirigía a su departamento por pura casualidad, Yondo se topó con Ise-on y su amigo. Un saludo llevó a una conversación y esa conversación a una improvisada cena en el departamento de Yondo. Y mientras él los atendía como todo un anfitrión resignado, el amigo de Ise-on empezó con las preguntas de rigor. ¿Cómo se conocieron? ¿Desde cuándo se llevan bien? ¿Hay un gato en la historia? Y sí, de hecho, había un gato callejero que ambos habían rescatado y que ahora vivía felizmente con otra familia. Yondo entonces les mostró una foto del menino desde su celular, pero justo cuando fue a revisar algo en la cocina, Ise-on, que aún miraba la foto, notó algo que lo congeló. En la pantalla apareció una notificación. No pudo leer el contenido, pero sí el nombre. Choi Yumin. El mismo nombre, el mismo apellido. ¿Esa era coincidencia? Cuando Yondo volvió, Ise-on ya no tenía la misma cara. Le devolvió el celular justo cuando comenzó a sonar con una llamada de número desconocido. Yondo se disculpó con ellos
ellos y se alejó para contestar. La sorpresa fue inmediata para él, ya que al otro lado de la línea estaba la madre de So-yeon. ¿Por qué llamaba? Bueno, según ella, solo para saber cómo iban las cosas con su hija. Al parecer había visto las noticias y una foto que circulaba en internet, pero Yeon-do sabía que eso no era más que una excusa. Esa mujer era la misma de siempre, invasiva, inquisitiva y cero discreta. Con firmeza le cortó en seco y le pidió que no volviera a molestarlo más, pues So-yeon y él ya no estaban juntos. Cuando regresó a su sala, no notó que Lee-seon lo observaba con un brillo raro en los ojos, ni que el ambiente ya no era tan relajado como antes. ¿Era esa la amiga de la que me hablaste esa vez? Preguntó Lee-seon con naturalidad, y Yeon-do se sorprendió un poco de que Lee-seon aún lo recordara, pero no le dio mayor importancia, olvidando que la persona que lo llamó no era Yumin, pero pensar en ella bastó para restaurar su buen humor. Bueno, no sé si puedo seguir llamándola solo una amiga. Lee-seon la dio la cabeza observándolo. Vi que alguien te envió un mensaje antes de devolverte el teléfono. Dijo como quien no quiere la cosa, y Yeon-do revisó, y efectivamente era un mensaje de Yumin, el cual respondió de inmediato sonriendo mientras escribía. Lee-seon y Jung-woo observaron todo ese cambio de expresión, y pronto, con su tendencia a hablar de más, Jung-woo soltó en cómo todo el mundo parecía estar avanzando en el amor últimamente. Incluso tú, Lee-seon, ¿no te estás reconciliando con tu ex? Aquello atrapó la atención de Yeon-do. Estoy intentando acercarme de nuevo a ella. Respondió Lee-seon y luego miró a Yeon-do y añadió: En realidad seguí tu consejo. Si me reconcilio con ella, voy a presentártela. Su expresión se suavizó como si recordara algo, y Yeon-do no le dio mucha importancia mientras le enviaba un mensaje a Yumin, quien leía sus respuestas con ojos brillantes. Yeon-do tenía ese don. Podía hacerla sentir segura y emocionada. Él era tan dulce, de una forma genuina, no perfecta pero honesta. Pero lo que ellos no sabían era que el destino en ese punto ya no actuaba como un espectador pasivo. Había entrelazado las coincidencias con la precisión de un relojero malicioso. Todos estaban conectados, todos se conocían y estaban a punto de saberlo. La pregunta era, ¿cuándo y cómo les iba a estallar la verdad en toda la cara? Yumin no pudo evitar sentirse algo inquieta mientras se paraba frente a la puerta del profesor Kim. Había pasado bastante tiempo desde la última vez que lo visitó. ¿Cómo la recibiría? ¿Sería incómodo, doloroso? Pero para su alivio, el padre de Lee-seon abrió la puerta con la misma calidez de siempre. No había reproches en su mirada, solo un suspiro silencioso al verla tan cabizbaja, con una expresión que decía más de lo que quería admitir. Yumin, que solía hablar del matrimonio con los ojos brillantes, ahora parecía alguien que había soltado demasiado peso de golpe. Gracias por venir, dijo él con una sonrisa tranquila, quitándole importancia al silencio entre ellos. Me alegra mucho verte. Yumin solo pudo asentir, apretando los labios para no quebrarse del todo. El hombre mayor la invitó a pasar y después de unos minutos intentando reconfortarla, sus ojos enrojecidos por haber llorado terminaron cediendo ante una conversación más ligera. Hablaron de lo que habían vivido, de lo que estaban haciendo, y por un rato fue como si el tiempo retrocediera en los días antes de la ruptura. Ella le contó con entusiasmo sobre su emprendimiento y de cómo estaba avanzando junto a su amiga Yuhui. Sin embargo, eventualmente la conversación volvió a aterrizar casi por inercia en Lee-seon. El profesor Kim no la juzgó. Al contrario, parecía entenderla completamente. Conocía a su hijo, sus fortalezas, pero también sus vacíos. Yumin no había tomado una mala decisión al alejarse. Había tomado una decisión necesaria. Cuando se levantó para ir a la cocina, le preguntó si se quedaría a cenar. Ella aceptó con una sonrisa tímida, ofreciéndose a ayudar. Pero justo en ese momento la puerta principal sonó. Yumin se adelantó entusiasmada creyendo que era Ha-yeon, a quien le había dicho que pasaría a visitar a su padre, pero cuando abrió, su cuerpo se tensó de inmediato. No era Ha-yeon, sino Lee-seon. Él también se sorprendió al verla, y por un instante pareció vacilar, pero luego sus facciones se suavizaron como si una parte de él hubiese querido verla. La cena transcurrió en silencio, ni demasiado incómoda ni completamente natural, solo rara. El señor Kim también parecía sorprendido, aunque luego todo tuvo más sentido, pues resultó que la traviesa de Ha-yeon había engañado a su hermano diciéndole que su padre no se encontraba bien, obligándolo a aparecer. Un plan con tintes de telenovela, pero con la sutileza de un elefante. Al final, como era de esperarse, el señor Kim sugirió que Lee-seon llevara a Yumin a casa. Ella dudó, negó, hizo lo posible por evitarlo, pero sabía que continuar rechazándolo solo haría las cosas más incómodas, así que aceptó. El trayecto a casa fue tranquilo, incluso más de lo que esperaba. Hablaron del emprendimiento de Yumin, del clima, de cualquier cosa lo suficientemente neutral, hasta que Lee-seon, sin mirar directamente, lanzó la pregunta.
Jimin, ¿estás saliendo con alguien? Ella parpadeó desconcertada, no porque fuera una pregunta ofensiva, sino porque no se la esperaba con esa voz tan suave, casi resignada. No, pero hay alguien que me gusta, respondió con sinceridad, sin espacio para juegos ni mucho menos para respuestas tibias. ¿Y quieres salir con él? Yumin pensó en Yondo, en su calidez, en la emoción que sentía cuando leía sus mensajes, y su rostro se sonrojó apenas. Sí, es alguien bueno, quiero conocerlo más. Lo dijo sin intención de herir, era solo una verdad simple, honesta. Espero que tú también encuentres a alguien bueno, Iseon. Lo digo en serio. Él guardó silencio por unos segundos antes de murmurar. De hecho, ya conocí a alguien aunque terminamos. No soy tan buena persona, ya debías saberlo cuando rompimos. Yo tampoco soy tan buena, replicó ella mirando por la ventana. Aquel día intenté herirte, pero parece que ni siquiera te hice un rasguño. En realidad, es realmente difícil ser alguien malo para ti, Iseon. Él la miró de reojo sorprendido, pero cuando quiso saber a qué se refería, ella simplemente negó con la cabeza y le pidió que la avisara cuando llegara, y él no insistió. Al llegar a su destino y justo cuando ella abría la puerta del auto, Iseon también bajó. Yumin, La detuvo su voz ahora más urgente. ¿acaso te lastimé cuando salíamos juntos? Esa pregunta la detuvo en seco. El momento había llegado, no el más cómodo ni el más deseado, pero quizás sí el más necesario. Y aun dándole la espalda, Yumin habló. Soltó todo lo que había tragado durante meses, su resentimiento, su rabia, la culpa. Saliste conmigo solo para devolverme un favor. Pudiste haberlo hecho y seguir con tu vida, pero actuaste como si de verdad te importara. Seguiste ahí dándome atenciones que no venían del corazón. Me confundiste porque en realidad nunca sentiste nada por mí en ningún momento. Yumin, eso no Lo es... escuché, lo interrumpió con voz tensa. Te escuché diciéndoselo a alguien más por teléfono. Dijiste que jamás sentiste ninguna emoción por mí, que solo estabas pagando un favor, que nunca me extrañaste ni siquiera como para soñarme, ni te desesperaste un poco por quedarte más tiempo conmigo. Ni siquiera te sentías nervioso para causar una buena impresión. Para Yumin, escuchar todo lo que Iseon había dicho fue como una película en la que nunca fue protagonista, una historia donde ella solo era un personaje secundario que se había enamorado del guión equivocado. El dolor no venía de la ruptura, sino de la realización de que todo ese tiempo, el otro lado había sido simplemente neutral. Pensé que me sentiría aliviada si te veía mostrar un poco de arrepentimiento, pero ahora que lo veo lo entiendo menos. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste si no me amabas? ¿Y por qué actúas así ahora? ¿Es que me consideras fácil? ¿Porque me conformaba con lo que me dabas? No. Dijo Iseon con firmeza. Jamás te he considerado así, ni una sola vez. Él se acercó con cautela, como si cualquier paso en falso pudiera hacerla huir. Su voz bajó, pero sus palabras pesaban más. Lamento mucho lo que dije ese día. No sabía que me estabas escuchando. Nunca pensé que te dolería tanto escuchar eso. Y luego, como si se quitara una armadura invisible, añadió. Yumin, el hecho de que no sienta emociones como los demás no significa que no sienta nada. Estar contigo me daba estabilidad, paz. Me importabas. Quería que fueras feliz y estar contigo cuando lo eras. Eso también era felicidad para mí, así que si eso no es amor, entonces, ¿cómo debería llamarlo? Ella lo miró confundida, como si su corazón no supiera si abrazar esa explicación o desecharla de inmediato. Porque el amor no debería sentirse solo como un trato justo. Y ahora entre ellos dos quedaba claro que uno lo vivió como pasión y el otro como un equilibrio. Dos verdades válidas, dos realidades incompatibles, pero finalmente ambas estaban sobre la mesa. El silencio cayó sobre ellos como una de esas mantas incómodas que uno no sabe si quitarse o seguir fingiendo que calientan. Yumin se quedó pasmada, procesando las palabras de Iseon como si acabara de escuchar que el cielo en realidad es verde. No sabía si reír, llorar o insultarlo. Entonces Iseon, como si no soportara más la tensión que él mismo había creado, murmuró con esa calma tan suya. No entiendo por qué el amor tiene que ser solo emoción y nerviosismo. Y justo en ese instante, una inquietud de antaño pareció arrastrarlo hacia el pasado, a cuando tenía 17 años. Iseon en la secundaria era bastante popular, tanto que constantemente estaba recibiendo confesiones que terminaba rechazando al final, una dinámica que se repetía una y otra vez, y Jungwoo como siempre silbó a su lado soltando sin rodeos. Deberías salir algún día con la que te parezca más decente, amigo. Iseon levantó una ceja. Salir con alguien que no me gusta. No soy ese tipo de persona, no puedo fingir interés romántico si no lo siento. Puedo ser amable, puedo llevarme bien, pero nada más. Jungwoo lo miró como si viera a un lunático. ¿Qué? ¿Eres un sociópata? No.
respondió Iseon rodando los ojos. No es que no tenga emociones, tampoco es que sea asexual. Sí siento deseo, curiosidad, pero no siento mariposas en el estómago. Eso de temblar porque vi a alguien, tampoco entiendo por qué soy así. Jong-woo lo pensó un momento. Mira, puede ser que no hayas conocido a la persona correcta o puede que simplemente seas así. Hay gente que se enamora con facilidad y hay gente que no. Hay quienes no sienten atracción romántica y que si lo eres, no es una falla, solo es tu naturaleza. Y esas palabras curiosamente se quedaron en la cabeza de Iseon por años. Así que después de eso dejó de pensar que era un inmaduro emocional. Empezó a aceptarse y al hacerlo, el romance perdió esa aura de misterio que le rodeaba, hasta que conoció a Yumin. Ella era una buena estudiante, una de las estudiantes más apreciadas de su padre. Y no era nada del otro mundo. Él ya estaba acostumbrado a las personas que lo admiraban, ya sea por su apellido, su forma de ser, su amabilidad, pero Yumin fue distinta. Ella no solo admiraba, también actuaba. Ayudó a su padre cuando más lo necesitaba, fue persistente, determinada, dio más de lo que nadie, ni siquiera su propia familia, habría dado. Y fue entonces cuando Iseon pensó: si el amor tuviera un rostro, sin duda se vería como ella. ¿Fue un pensamiento romántico? No, fue solo una conclusión objetiva. Pero sí, él entendía que Yumin lo quería, y aunque sabía que no podría devolverle eso con la misma intensidad, quiso darle algo a cambio: gratitud, cuidado. Intentó tratarla mejor que a nadie. De verdad que lo intentó. Y sí, aunque todo empezó por deuda y compasión, al final, algo dentro de él cambió. El amor constante de Yumin comenzó a tocarlo poco a poco, sin prisa, sin dramatismos. Y aunque probablemente no era el amor con el que Yumin soñaba, Iseon llegó a la conclusión de que lo que él sentía por ella sí era amor. Porque si no lo era, entonces, ¿por qué se sintió tan feliz? El recuerdo se esfumó y la realidad volvió con el rostro tenso de Yumin, que lo miraba con una expresión de enojo contenido. Él no se movió, solo volvió a hablar con calma. Sé que no lo entiendes y yo tampoco sé cómo explicarlo, pero lo que sí sé es que no te amara. Cuando dije que viviría pagando mi deuda por toda mi vida, no lo dije solo porque ayudaste a mi familia, lo dije porque en verdad quería estar a tu lado por siempre. Yumin reaccionó al fin. Su voz salió cargada de frustración convertida en un reclamo inevitable. Entonces debiste decírmelo desde el principio. Si me hubieras dicho que no eras capaz de sentir nada, yo habría actuado diferente. Lo sé, fui egoísta, lo siento. Dijo Iseon extendiendo la mano para tomarla de ella. ¿Podrías darme una oportunidad más? Sé que mi forma de amar no te llena, pero siempre fui serio contigo. ¿Y para qué? Ella apartó su mano sin titubeos. ¿Qué sentido tiene ahora? Él abrió la boca para responder, pero en ese momento fue interrumpido abruptamente por los vecinos. Varias personas del edificio de Yumin habían salido alertadas por la discusión, y un señor entrometido, incapaz de resistirse, se acercó lo suficiente como para soltar un comentario que nadie pidió. No sea tan dura, señorita. Mire que él sí la quiere. Vamos, dale otra oportunidad. Yumin se congeló. La vergüenza le cayó encima como una cubeta de agua helada. No solo había hecho una escena, sino que había sido en plena calle, frente a medio vecindario. Por suerte, los curiosos se dispersaron pronto, viendo que el drama no tendría un final feliz. Yumin, todavía en shock, giró para marcharse, pero antes de entrar a su edificio, Iseon la detuvo con una pregunta. ¿Puedo contactarte primero? No, dijo ella sin dudar. No me contactes hasta que yo lo haga. Yumin entró a su apartamento y se dejó caer en el sofá completamente drenada, sintiéndose enredada en un revoltijo de emociones que no sabía cómo desenredar. Pero lo que Yumin no sabía es que su celular se había quedado en el auto de Iseon, y mientras ella se debatía entre las ruinas emocionales de una noche intensa, Yondo, preocupado, la había llamado y envió varios mensajes que por ahora seguirían esperando en silencio. A la mañana siguiente, Yumin estaba molesta, pero no con Iseon, sino consigo misma. Había buscado su teléfono como loca, volcó cojines bajo la mesa, en la despensa y nada. Así que después de una larga búsqueda y 0 resultados, no le quedó más remedio que rendirse y escribirle a Iseon. Sí, exactamente después de haberle dicho que no la contactara. Se tragó el orgullo, respiró hondo y le escribió un mensaje directo preguntándole si podía revisar si su teléfono estaba en su auto. La respuesta de Iseon no tardó, y fue tan conveniente como frustrante, pues resultó que esa mañana le había prestado el auto a Jong-woo, quien estaba en un viaje de negocios, pero le avisaría en cuanto se pusiera en contacto con él. Genial. Yumin suspiró resignada y mientras esperaba noticias, notó que Yondo le había escrito varios mensajes. Abrió el chat y uno resaltaba por encima de los demás. Yumin,
Por favor, contéstame al menos una vez para saber que estás bien. Yumin sintió un pequeño apretón en el pecho y se apresuró a responderle, explicando lo básico, que había perdido su teléfono, que le escribía desde la computadora del trabajo y que el día anterior había salido todo bien. Se disculpó por haberlo preocupado, pero al darle enviar, se quedó mirando la pantalla. ¿Debería contarle lo que pasó con Iseon? Pero ¿realmente era algo tan relevante como para sacarlo a flote? Después de todo, no habían terminado a gritos ni con una declaración de guerra. Solo fue incómodo. Sus pensamientos se vieron interrumpidos entonces cuando apareció una nueva respuesta de Yondo. Me alegra que hayas regresado bien. ¿Quieres que te envíe comida a la hora del almuerzo? Quiero verte aunque sea un rato. Yumin sonrió. Yondo tenía ese tono que derretía a cualquiera. Dulce, considerado, siempre atento, pero también sabía que él debía estar hasta el cuello de trabajo, así que prefirió no aprovecharse de su amabilidad. Le respondió que mejor sería que se vieran por la noche. A esa hora probablemente ya habría recuperado su celular y además no quería interrumpir su rutina. Aunque en el fondo no le cabía duda de que si le decía que sí, él dejaría todo y aparecería en su puerta con una bolsa de comida caliente. Segundos después, llegó un último mensaje de Yondo. Está bien, ánimo con el trabajo. Nos vemos luego. Él, por su parte, estaba recargado en la encimera de la cocina, los ojos cansados, las ojeras marcadas por una noche de mal descanso. Releyó los mensajes una y otra vez como si quisiera encontrar entre líneas algo que no estuviera dicho explícitamente. Yumin no había respondido porque perdió su teléfono, lo entendía, y una parte de él se sentía aliviado, pero otra parte no podía evitar pensar en lo parecido que todo eso se sentía al pasado, porque en su relación anterior él también se esforzó, también esperó mensajes que no llegaban, se ofreció, dio, propuso, cuidó y muchas veces fue ignorado sin una explicación clara. Ahora sabía que Yumin no lo hacía a propósito, que ella era diferente, pero las cicatrices viejas tienen memoria y cuando uno trata de seguir adelante, siempre hay una parte del cerebro que te susurra, ¿y si vuelve a pasar? En otro lugar, Soyeon estaba tirada en su sofá sosteniendo el celular con la pantalla hacia arriba, mientras su madre despotricaba al otro lado de la línea. Era el mismo patrón de siempre, llamadas inesperadas, tono acusador y un discurso sobre cómo el mundo entero la había dejado atrás. Pero en realidad, si su madre la llamaba, solo podía significar una cosa: dinero. El problema era que ella nunca lo decía directamente, se daba vueltas y vueltas, se ofendía si Soyeon se lo insinuaba y entonces soltaba alguna frase llena de indignación, como la gran perla que acababa de dejar caer. Solo porque me dieron un poco de dinero ya se vuelven maleducados con sus mayores. Soyeon frunció el ceño. Su madre había dicho me dieron, en plural, y eso no era normal. ¿A qué te refieres con dieron?, preguntó ya en alerta. ¿Quién más te ha dado dinero, mamá? Todo lo que siguió fue silencio. Luego evasión, su madre murmuró algo sobre que tenía que colgar y que ya hablaban después y ¡pum! Cortó la llamada, así sin más. Soyeon se quedó mirando la pantalla apagada, el ceño fruncido, una ceja arqueada y una ligera sospecha comenzando a formarse en su mente. Ay, resultó que sí, el bendito celular de Yumin sí estaba en el auto de Iseon. La noticia venía en dos sabores, una buena y una mala. La buena, Jung-woo lo había encontrado antes de irse de viaje y lo dejó cuidadosamente en casa de Iseon. La mala, Iseon no lo notó al salir esa mañana a trabajar, y si Yumin quería recuperarlo tendría que esperar hasta que él saliera de su turno, lo cual no sería antes de las 8 de la noche, porque ese día tenía que hacer horas extras. Pero como siempre, Iseon ofreció una alternativa. Puedes pasar a recogerlo tú misma. La contraseña del departamento sigue siendo la misma. Ajá, claro, muy práctico, pero Yumin lo pensó medio segundo y rechazó la propuesta. No porque no supiera la contraseña, pero entrar a su apartamento ahora que ellos no eran nada, bueno, no era precisamente una idea cómoda para ella. Y siendo honestos, ese era un capítulo innecesario que no quería repetir. Así que, con la voz más diplomática posible, le dijo que prefería esperarlo. Además, ella también tenía cosas pendientes en el trabajo, por lo que lo mejor sería organizarse y pasar por el departamento cuando ambos pudieran. Ambos terminaron de hablar y Yumin reorganizó mentalmente su agenda. Si todo salía según su cálculo, Yondo cerraría el restaurante alrededor de las 10. Podía ir por el teléfono antes y luego esperar en el parque de siempre. Sonaba como un plan funcional. Y cerca de las 9, Yumin llegó al departamento de Iseon. Él ya la estaba esperando, celular en mano, el cual estaba completamente descargado. Yumin miró su reloj. Aún tenía tiempo. Si
salía de inmediato podría llegar al parque para esperar a Yondo sin problema, y justo se disponía a marcharse cuando Lee-seon, con ese tono entre amable y persistente, se ofreció a acompañarla. Está muy oscuro allá afuera, Dijo él casualmente. Yumin declinó, asegurándole que todo estaba bien ya que ella iría a una cita. Aún así, él insistió en acompañarla al menos hasta el final de la calle, según él por seguridad. Ambos caminaron hasta el ascensor y Seon presionó el botón esperando en silencio y entonces las puertas se abrieron y allí estaba Yondo, de pie en el interior del ascensor con una expresión demacrada y distraído en su celular. Yumin se quedó quieta como si su cerebro necesitara reiniciarse, con el peso de una escena que ninguno de los tres había planeado. Si el video te gustó, apreciaríamos dos cositas. Regálanos un like y coméntanos qué te pareció. Nos encanta leerlos. Mi nombre es Cecilia y nos vemos en un próximo video. Hola, hola. Antes de despedirnos, quiero invitarte a dar un paso más en esta increíble comunidad. Si eres un apasionado de los manguas, te encanta debatir sobre tus historias favoritas o simplemente deseas conocer a personas con tus mismos intereses, nuestra comunidad de WhatsApp es el lugar perfecto para ti. Además, si eres un creador de contenido que está comenzando su viaje y quieres compartir tus proyectos, recibir feedbacks y colaborar con otros, también eres más que bienvenido. Aquí todos tenemos un espacio para crecer y apoyarnos mutuamente. El enlace para unirte está en el comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de formar parte de algo grande y emocionante. Nos vemos en el próximo video y espero verte también en el chat. Bye.